porque es como si de pronto tienes a Christopher Nolan sacando The Hangover y dices, güey, ¿por qué está Christopher Nolan haciendo esto, sabes? Es un poco injusto de parte de ti como fan de él, ¿sabes? O sea, es que, a ver, estamos hablando de un director que a lo largo de la historia, sin contar tanto Dexter, que bueno, Dexter son sus inicios, ¿no? Como creador, como director. Aún así, los chistes de Dexter eran muy ingeniosos en general. O sea, siempre ha sido como muy ingenioso en la manera de contar los chistes visualmente. Y después empezó a retar en crear series y películas donde pudiera contar más con la menor cantidad de diálogo posible. Y Samurai Jack fue el primer gran ejemplo de eso, donde con muy poco diálogo fue contando en historia, y lo fue evolucionando hasta llegar al punto de entregar Primal, ¿no? Que Primal es una serie enteramente, no enteramente, pero 90% sin diálogo por completo, ¿no? Y ahí o sea, básicamente es una masterclass del show don't tell, básicamente, de cómo hacer que una historia funcione sin tener un solo diálogo. Y en Ujú. esta película es como totalmente el Lo otro lado opuesto, de esta sí. tortilla, ¿no? Es diálogo 100%. Y ponle, si hubiera visto esa película sin saber quién diablos fue el director, tal vez habría dicho, ah, está cagada, Ya. está O cotorra. sea, influyó mucho Pero el saber que lo hizo él. sí, influye Ya. muchísimo quién es el director. Porque es como si de pronto tienes a Christopher Nolan sacando The Hangover. Y dices, güey, ¿por qué está Christopher Nolan haciendo esto, sabes? Pero es que a veces es un poco injusto, es un poco injusto de parte de ti como fan de él, ¿sabes? Porque a veces pasa mucho eso, ¿no? De que la gente se vuelve fanática de cierto actor, de cierto artista, etcétera. Y tan pronto ese artista se sale de lo que había estado produciendo que a la gente le gustó, la gente se enoja, pero o sea, realmente es el artista el que está buscando experimentar con otras cosas. Ahora, Justo. también está muy interesante que él está sacando esta película animada para adultos, con un estilo que a lo mejor hemos visto previamente en sus series, como habías dicho, en Dexter, en Samurai Jack, las chicas superpoderosas también, ¿no? No, ¿No, no es de él? él fue storyboardista, pero el creador es Craig McCracken. Ah, ok, ok, perdón, bueno. O sea, y pues sí, está raro, ¿no? Ver ese estilo visual que como niños habíamos visto en una película con un humor tan soso, a veces sí, tan Sí, gringo. Entonces, pero bueno, también es parte de la experimentación de él. Y también hay que darle crédito por eso, porque muchas veces él lo menciona, o sea, las películas para adultos animadas no son todavía están como muy en pañales en Occidente, en toda la parte del continente americano, porque todo lo que es animación para adultos europea o animación para adultos japonesa o china está más aceptada. O sea, la gente lo ve y dice, ah, sí, o sea, no tienen pedo si es gore, si es una temática sexual, etcétera. Pero o sea, si lo ponen aquí en Occidente es muy criticado todavía y no hay tanto aún. lo cual es muy raro, ¿no? A ver, voy por partes. Primero lo que mencionas del estilo visual, sí está súper padre, porque al ser una película para adultos de Occidente, no recae en esta fórmula de usar diseños feos, ¿no? Que es algo que hemos criticado anteriormente o Claro. fuera de cámara, donde pareciera que en Occidente, si quieren hacer algo para adultos, a huevo tienen que hacer diseños estéticamente feos, Horribles. horribles, y aquí en esta película no es el caso, ¿no? O sea, Gendy está manteniendo que me encantan los ojos con pestañitas que le encanta poner al güey, de que así los ojos redonditos y las pestañitas, ¿no? Eso sí está interesante esa combinación. También, justo como mencionas, está padre el que quiera experimentar y como ya lo mencioné, salirse de su zona de confort y demás, pero ay, la selección que hizo con esta película, creo que pudo haber contado otra historia en el tenor del contenido de adultos para explorar esta etapa de largometrajes de adultos. Y voy a hablar de un director que se llama Ralph Bakshi, que es de los 70s, que justamente fue gran revolucionario en las películas occidentales para animación de adultos. Y seguramente Iván va a conocer este nombre, no sé tú, Pam, creo que sí, que se llama Fritz el Gato.
Que Frida Sí. justamente fue una de las primeras películas de Occidente en hablar sobre temas adultos, temas sexuales, pero Ralph Bakshi con su contexto, donde él se crió en los slums, o sea, tenía todo un contexto social cargado, en esta película aprovechó para hablar justamente de ese contraste social, ¿no? Y no fue solamente meter sexo por sexo y porque el perro estaba horny, o sea, es como contar esa historia del gato en un contexto donde hay consumo de drogas, donde hay abuso de poder, donde hay, o sea, es una crítica social fuertísima, aprovechando esta técnica, esta herramienta que es la animación, ¿no? Y siento que Gandhi, una vez más, yo sé que me estoy yendo por la línea de no es justo porque el creador puede hacer lo que quiere, sí, puede hacer lo que se le antoje, pero teniendo la oportunidad de contar una historia para adultos con toda su expertise, con toda su trayectoria, con elegir una de perros con pitos, es como, güey, hay tanto contenido que pudiste aprovechar para darle un valor real al contenido de adultos animado y lo desperdiciaste de esta manera, ¿sabes? O sea, si tanto se desprecia el contenido de adultos animado en Occidente, aprovechar esa oportunidad para realmente contar algo fuerte o con más peso en el contexto de la animación adulta y no solo recurrir a algo que ya hemos visto en Family Guy, en Padre de Familia, en South Park, en Los Black Simpsons. Man. Ajá. Sí, exacto. O sea, siento que se fue por esa colina 100% y, y pudo haber sido algo muchísimo más interesante aprovechando ese canal. Sí, bueno, sí entiendo tu punto. También creo que al final del día lo interesante del cine y del arte, y más aún de la animación, es la absoluta libertad de explorar lo que tú quieras. O sea, el hecho de que hagas una película de adultos no quiere decir que a fuerzas tengas que tocar un tipo de tema o el otro. Y aquí creo que Gandhi, en vez de decir, voy a hacer una película de adultos, voy a buscar un tema para ello, empezó al revés. Primero dijo, pues quiero hacer una película de perros que trate sobre el dilema o más bien la situación de la vida de un perro que está a punto de ser esterilizado y quiero explorar por ahí. Y entonces se dio cuenta que era una película para adultos, ¿sabes? Yo siento que más bien fue por ahí como su proceso.